Seguimos con más BTV Noticias y es momento de la columna de Gabriel Pereira. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola, Gabriel, bienvenido. Bien, buen día para todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? El año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero mediados o principio del año pasado, traje aquí algunos datos de ACE sobre el consumo de benzodiazepinas. En aquel momento, ACE dio los resultados en recetas expedidas. Y el resultado fue que entre 2019 y 2021, yo lo di en el 2022, se habían expedido 2.643.000 recetas, mientras que en 2021 habían sido 2.852.000 recetas. Había habido un aumento de un 10%, lo que podía explicarse porque, bueno, en la era post-pandemia, en el mundo las enfermedades de tipo del comportamiento humano habían aumentado un 25%. Intenté seguirle el rastro a esto, a ver cómo había evolucionado en el año 2022 y 2023. Esta vez ACE dio los resultados en comprimidos. Podemos ver la gráfica. Entre 2019 y 2023, el consumo de benzodiazepinas creció un 95%. 45.531.648 comprimidos. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que esas son cifras de ACE, que atiende el 35% de la población. No está acá el 52% de la población que atiende el mutualismo y los seguros privados. Si hiciéramos una regla de 3 simple, nos estaría dando aproximadamente unos 123 millones de comprimidos. ¿Sí? En un año. Hay que tener en cuenta que Salud Pública atiende a una población más joven y que además quienes se atienden en la salud privada pueden acceder con más facilidad a psiquiatras privados. Con lo cual uno podría pensar que es más todavía. Sería más todavía que una regla de 3 simple, ¿no? Ya estamos hablando de 120 y pico de mil, 120 millones de comprimidos para esta población. Esto, Gaby, para contextualizarlo, ¿es receta verde que dan psiquiatras solo o médicos generales o de otra rama? Vamos por parte. Seguimos haciendo algunas aclaraciones. Sí. No están comprendidos acá los antidepresivos. Bien. No están comprendidos otros medicamentos que contienen benzodiazepinas como el Plidex o el Digeprax. No están contenidos acá los reguladores del humor. ¿Sí? Hay un montón de medicamentos que son de la misma familia que no están comprendidos acá. Y reitero, los antidepresivos no están comprendidos acá. ¿Me hiciste una pregunta que era? Sí, solo la suministraban, vamos a decir, los psiquiatras o médicos. No. Bueno, una cosa que señalaban ACE en aquel momento era que la mitad de estas recetas verdes las expiden médicos generales. Bien. Algo que llama la atención. Porque no deberían, o sea, consulta obviamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Pasan dos cosas. Por un lado, muchas veces la primera receta la da un psiquiatra y luego al repetir la repetición va a médico general. La clásica repetición. Y por otro lado, las complicaciones que hay para acceder a psiquiatras, tanto en el sector público como en el sector privado. La gente va a donde puede ir, ¿verdad? Dos consideraciones más. Una es que, si bien uno podría pensar esto que yo digo de la población más adulta y tal, una encuesta de la Junta de Drogas señaló que un 18% de los niños uruguayos entre 6 y 14 años están en zona de riesgo de depresión y ansiedad. Otro medicamento que no está acá es la Ritalina. Un estudio de salud pública en 2016 había señalado que en 2 años el consumo de Ritalina había pasado de 40.000 dosis a 120.000 dosis. Un porcentaje importante se estima un 8% de los escolares. Hay médicos que dicen hay expertos que dicen que muchas veces la medicación va antes que la enfermedad. Se crean medicamentos y luego se crea la enfermedad, ¿no? No estoy hablando acá contra la Ritalina, porque yo tengo experiencias personales de cómo ha funcionado la Ritalina. Una psicóloga me dijo: lo más parecido a la magia, lo das y el chiquilín cambia. Lo que pasa es que no todos los rebeldes tienen problemas de atención. Simplemente tienen otro tipo de problemas y los terminan medicalizando.
Según el informe de ACE de aquel momento, los médicos son conscientes de que no se aconseja la dispensación por periodos prolongados, pero un 89% los seguían prescribiendo después de 4 meses de haber recibido. Esto que yo les decía señalaba que un 32% de las recetas estaban realizadas por psiquiatras y más del 50% por médicos generales. Según el MSP, Uruguay tiene una alta prescripción de antipsicóticos y benzodiazepinas en la población que vive con demencia y que estos fármacos se utilizan como primera línea de contención de los trastornos conductuales y afectivos, lo que está desaconsejado por los organismos internacionales. Se estima que a nivel internacional los trastornos mentales afectan entre un 10 y un 20% de los menores de 18 años y un 10% va a requerir algún tipo de tratamiento. Vivimos en una sociedad que no soporta la frustración, donde andamos corriendo atrás del último celular y que no lo tiene entra en un estado de ansiedad o de frustración, y así tenemos los problemas de salud mental en adolescentes. También es cierto que el discurso de la salud mental ha tomado fuerza entre los dirigentes políticos, en la propia campaña electoral, pero no se ve en los hechos una acción que vaya de la mano. Problemas de salud mental son las adicciones. Ya sabemos los problemas que tiene la gente para acceder a clínicas de rehabilitación. No en todos los departamentos hay, no en todos los barrios hay. La gente tiene que trasladarse porque en los barrios no tienen y son gente de escasos recursos. Pero estos datos nos están mostrando una realidad realmente preocupante. Vamos a seguirle el tren, a ver cómo evolucionan estas cosas y tratar de conseguir también con salud pública los datos del ámbito privado, porque siempre aparece bajo los focos, por un lado porque tiene más facilidad, porque tiene toda la información concentrada, salud pública tiene que salir a buscarla, pero bueno, parece ser que esto es un problema generalizado. Queda claro, Gabriel, por cómo lo has detallado, pero está bueno remarcarlo, que lo que estás manejando son cifras oficiales de quienes efectivamente pasan por un médico y tienen una receta. Ni siquiera estamos contando la venta que sabemos existe y es tremenda a nivel de ferias, del mercado negro. Exactamente. No, del mercado negro, eso no está contado ahí. Y así como no están contadas otras cosas que mencioné, ¿no? Cipriani dejó ahora el directorio de ACE, pero su intención era hacer el mismo relevamiento a nivel de antidepresivos, ¿no? Pero insisto, dentro de estas dolencias hay un montón de medicamentos que también se prescriben y que no están acá. Estamos hablando de más de 120 millones de comprimidos. Y conocer las franjas etarias, me parece interesante eso que vos decías, generalmente la población de ACE puede ser más joven la que requiera de este tipo de medicamentos, pero estaría bueno conocer también de todo, el mutualismo tanto de ACE como lo público, lo privado, de eso, de las franjas etarias en el consumo de este tipo de medicamentos. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Gabriel. Siempre nos deja pensando.